La meditación nunca es el control del cuerpo. No existe una división real entre el organismo y la mente. El cerebro, el sistema nervioso y lo que llamamos mente son una sola cosa indivisible, y el acto natural de la meditación es el que genera el movimiento armónico del conjunto. Separar el cuerpo de la mente y controlar el cuerpo mediante decisiones intelectuales es dar origen a la contradicción, de la cual surgen varias formas de lucha, conflicto y resistencia. Toda decisión de controlar, incluso la de estar atento, solo engendra más resistencia. Meditar es comprender las divisiones que origina el tomar decisiones. La libertad no es el acto de tomar decisiones, sino un acto de percepción. Ver es actuar, no es evaluar lo que vemos y luego actuar. Después de todo, la voluntad es deseo con todas sus contradicciones. Cuando un deseo asume la autoridad sobre otro, ese deseo se convierte en voluntad, y en eso hay inevitable división. Meditar consiste en comprender el deseo, no que un deseo prevalezca sobre otro. El deseo es el movimiento de la sensación que se convierte en placer y temor, lo cual es sustentado por el constante pensamiento, dando vida uno a otro. La meditación es en realidad vaciar por completo la mente. Entonces solo hay el funcionamiento del cuerpo, únicamente está la actividad del organismo y nada más. Y el pensamiento funciona sin identificarse con el yo y el no yo. El pensamiento es mecánico igual que el organismo, pero lo que genera el conflicto es el pensamiento cuando se identifica con una de sus partes, la cual se convierte en el yo y las varias divisiones de ese yo. No necesitamos el yo en ningún momento, solo está el cuerpo, y la libertad de la mente únicamente puede darse cuando el pensamiento no cultiva el yo. Así que no hay ningún yo que comprender, solo hay la comprensión del pensamiento que crea el yo. Cuando únicamente existe el organismo sin el yo, o sea, la percepción, tanto la visual como la no visual, jamás será una percepción distorsionada. Solo se ve lo que es, y esa misma percepción va más allá de lo que es. El vaciar la mente no es una actividad del pensamiento ni un proceso intelectual. El continuo ver lo que es, sin ningún tipo de distorsión, vacía la mente de forma natural de cualquier pensamiento, y sin embargo esa misma mente puede utilizar el pensamiento cuando es necesario. El pensamiento es mecánico y la meditación no lo es. La mente tan solo puede comprender el presente si no compara, si no juzga. El deseo de alterar o condenar el presente sin haberlo comprendido da continuidad al pasado. Solo hay renovación cuando comprendemos sin distorsión alguna el pasado que se refleja en el espejo del presente. Llamamos conocimiento al acumular recuerdos. Con esta carga, con las cicatrices de la experiencia, el pensamiento siempre está interpretando el presente, y así da continuidad a sus propias cicatrices y condicionamiento. Esta continuidad nos ata al tiempo, y por eso no puede haber renacimiento ni renovación. Si uno ha vivido una experiencia con plenitud, completamente, esa experiencia no deja una huella. Tan solo las experiencias incompletas dejan una marca y dan continuidad a los recuerdos en forma de auto-identificación. Consideramos el presente como un medio para un fin, de modo que el presente pierde su inmenso significado. El presente es lo eterno, pero una mente que se basa en el tiempo, que depende del tiempo. ¿Cómo puede comprender lo que está más allá de toda dependencia, de todo valor? ¿Comprender lo que es eterno? A medida que surja cada experiencia, vívela de la manera más completa y profunda posible. Examínala, considérala en toda su amplitud y profundidad. Date cuenta del dolor y el placer que implica, de tus propios juicios e identificaciones. Únicamente cuando vives la experiencia de forma completa hay renovación. Debemos ser capaces de vivir
las 4 estaciones en un solo día. Estar tremendamente atentos, experimentar, comprender y liberarnos de las acumulaciones diarias. Al final de cada día, la mente-corazón debe vaciarse de sus placeres y dolores acumulados. Acumulamos tanto de forma consciente como inconsciente. Es relativamente fácil descartar lo que ha sido acumulado de manera consciente, pero es más difícil para el pensamiento liberarse de las acumulaciones inconscientes del pasado, de las experiencias incompletas con sus recuerdos reiterativos. El pensamiento-sentimiento se aferra tan tenazmente a lo que ha acumulado porque tiene miedo de sentirse inseguro. La meditación es renovación, es morir cada día al pasado. Es una intensa y pasiva atención que elimina el deseo de continuidad, de llegar a ser. Mientras la mente-corazón se proteja a sí misma, habrá continuidad sin renovación. Tan solo cuando la mente deja de funcionar hay creación. No conviertas la meditación en un asunto complicado. En realidad la meditación es muy sencilla, y por ser muy sencilla es muy sutil. La mente perderá esa sutileza si se acerca a ella con todo tipo de ideas extravagantes y románticas. En realidad la meditación es profundizar en lo desconocido, y por tanto lo conocido, los recuerdos, la experiencia, el conocimiento que se ha adquirido durante el día o durante miles de días deben cesar, porque solo una mente libre puede profundizar en el corazón mismo de lo inmensurable. Así que la meditación es tanto el profundizar como terminar con el ayer. Terminar con el ayer y profundizar en lo desconocido no es un doble proceso, ni tampoco es el interminable corredor de los opuestos. El problema surge cuando nos preguntamos cómo terminar con el ayer. De hecho, no hay ningún cómo. El cómo implica un método, un sistema, y este mismo método o sistema es el que condiciona la mente. La libertad es necesaria, no el cómo ser libres. El cómo ser libres solo nos esclaviza. El pasado se basa en la imitación, en la conformidad y en la obediencia a un principio o un ideal. Esa es la esencia del pasado, que se repite siempre en el presente y genera el futuro. El pensamiento está atrapado en este círculo vicioso porque el pensamiento es el pasado, y cuando uno se pregunta cómo liberarse del pasado, el pensamiento vuelve a construir la telaraña del tiempo. Para ver la verdad de esto, tiene que haber libertad, no al final, sino desde el mismo principio. ¿Cuándo creemos que estamos despiertos? Cuando nuestra mente consciente está funcionando, ¿verdad? O sea, la mente está funcionando todos los días y decimos que estamos despiertos cuando vemos que funciona. Uno está despierto cuando trabaja, cuando estudia, cuando sube a un tranvía o un autobús, cuando imita, cuando regaña a alguien, cuando es ambicioso, cuando disfruta del sexo o cualquier otra cosa. Es decir, durante el día creemos que estamos despiertos y cuando dormimos creemos que estamos en un estado en el que la mente está dormida. Mejor dicho, la hemos puesto a dormir. Ahora bien, ¿en algún momento está la mente dormida? ¿Alguna vez descansa? La mente es tanto el consciente como el inconsciente. La conciencia abarca muy poca cosa. Lo que llamamos el consciente es muy superficial. Pero hay una parte que nos atemoriza, que está oculta y por descubrir, que está debajo de la parte consciente, la cual es el inconsciente. Y nuestra mente es tanto el consciente como el inconsciente. La mente consciente es estimulada, activada, conducida o retenida por el inconsciente. Uno puede pensar que externamente es una persona muy pacífica, que no es ambicioso, pero por dentro, en lo profundo, sigue la dolorosa ira en el corazón, con sus demandas, sus intereses, sus deseos y motivos. El inconsciente es el depósito de todo el pasado de la humanidad. No solo su pasado,
sino el de tu padre, el de tus antepasados, el de tu nación, el de todos los seres humanos, el de las tradiciones raciales y los prejuicios de tu casta. Todo esto está contenido en el inconsciente. Durante el día, la mente consciente se ocupa de cosas triviales y decimos que estamos despiertos cuando atendemos esas trivialidades. Al dormirse, la mente sigue estando activa, está todavía pensando en los problemas del día que tienen relación o están vinculados con el inconsciente, y cuando el inconsciente quiere aportar alguna idea o sugerencia a la mente consciente, la cual ha sido capaz de encontrar la solución durante el día, entonces es cuando soñamos. O sea, al estar la mente consciente ocupada todo el día, no puede recibir nuevas impresiones, nuevas sugerencias, nuevas insinuaciones. Está demasiado ocupada. Y cuando se duerme, el inconsciente aprovecha para proyectar sus impresiones en la mente consciente que está semiactiva. De modo que cuando se despierta dice que ha soñado, y entonces la mente consciente empieza a interpretar ese sueño y cree que ha tenido una experiencia maravillosa. Así pues, mientras no te des cuenta de forma consciente, en el momento, durante el tiempo que estás despierto, si mientras estás despierto no te das cuenta de las sugerencias del inconsciente, si no estás receptivo a cada impresión o a cada insinuación del inconsciente, entonces seguirás soñando. Seguirás teniendo un conflicto entre el consciente y el inconsciente. Todos estos hechos son muy sencillos. Si te observas a ti mismo, a tus propios pensamientos, a tus actividades diarias, si eres consciente de ellas, verás que este proceso es realmente lo que está sucediendo. No hay nada misterioso aquí. Todo el proceso, el inconsciente, el consciente, las insinuaciones, las sugerencias, las impresiones y la interpretación de todos esos impulsos por el consciente, todo eso es tu ser, eso eres tú. Si no estás receptivo, si la mente no está receptiva a todo el proceso y solo se ocupa de una parte, es evidente que soñará, porque los sueños son las impresiones y las proyecciones del inconsciente. De modo que esta lucha constante entre el consciente y el inconsciente se debe a que el consciente nunca puede competir plenamente con el inconsciente. Y el consciente intenta interpretar cada impresión de acuerdo con ciertas exigencias, actividades y resultados. Solo cuando empecemos a comprender este proceso total de nuestro ser, el estado real en el cual nos encontramos, solo entonces hay la posibilidad de ser una persona equilibrada. Con toda seguridad, ese es el principio de la meditación, ¿no es así? La meditación no es la mera concentración en alguna idea, en alguna imagen o el deseo de ser algo. Eso es inmaduro, infantil. No es meditación. La meditación es la comprensión total de este proceso, de observar, de darse cuenta de las respuestas del pensamiento condicionado en cada uno de los retos, de manera que la mente permanece atenta a su contenido, a su actividad, a sus búsquedas, a sus motivos ocultos. Así, a través de ese constante darse cuenta, sin elección hay libertad, hay equilibrio. Todo este proceso es meditación. Una mente capaz de observar sin elección, de ver las cosas como son, sin intentar e interpretarlas, sin deformarlas, una mente así sabrá a través del darse cuenta lo que es la paz. Será capaz de permanecer realmente en silencio. Solo entonces, en ese silencio, aquello que es, se manifestará. Sin embargo, la mente que está buscando un resultado nunca encontrará la verdad. La meditación es la comprensión, como un hecho, de toda la actividad del pensamiento que origina el yo, el ego. No obstante, el pensamiento trata de comprender la imagen que ha generado como si ese yo fuese algo permanente. Este yo se divide de nuevo a sí mismo en el superior e inferior y esa división produce conflicto, confusión y desdicha.
El conocimiento del yo es una cosa y la comprensión de cómo se origina el yo es otra muy distinta. Una presupone la existencia del yo como una entidad permanente, la otra, por medio de la observación, aprende cómo el pensamiento crea el yo. Por tanto, la comprensión del pensamiento, sus formas y sutilezas, sus actividades y divisiones, es el principio de la meditación. Pero si uno considera el yo como una entidad permanente, estará estudiando un yo que no existe, porque el yo no es más que una serie de recuerdos, de palabras y experiencias. De modo que el conocimiento propio no es conocer al yo, sino ver cómo el yo ha sido creado y cómo contribuye a la fragmentación de la vida. Uno debe ver muy claramente esta equivocación. No hay un yo permanente del que podamos aprender, pero aprender las formas del pensamiento y sus actividades es disipar la actividad egocéntrica. Esto es la base de la meditación. Sin comprenderlo de manera profunda y radical, la meditación se vuelve meramente un juego para tontos, con sus pequeñas visiones absurdas, sus experiencias fantasiosas y el daño que ocasiona el poder. Esta base implica darse cuenta, observar lo que es sin elección, para ver sin prejuicios, sin control, sin decisión alguna, lo que está sucediendo realmente, tanto en lo externo como en lo interno. Esta atención es acción que en sí misma no es algo separado, porque la vida es acción. Uno no necesita ser un activista, lo que seguiría siendo una fragmentación de la vida. Si verdaderamente estamos interesados en la acción total y no en la fragmentaria, entonces la acción total viene con la atención total, lo cual significa ver realmente lo que es, tanto interna como externamente, y este mismo ver es el actuar. La meditación es una de las artes más grandes de la vida, quizás la más grande, y no es posible aprenderla de nadie, en eso consiste su belleza. No tiene técnica y por tanto tampoco autoridad. Cuando uno aprende a conocerse, a verse a sí mismo, observa su forma de caminar, de comer, de hablar, la murmuración, el odio, los celos. Si se da cuenta de todo eso que sucede dentro de uno sin elección alguna, eso forma parte de la meditación. Así pues, la meditación puede darse mientras uno viaja en autobús, cuando camina por los bosques repletos de luces y sombras, cuando escucha el canto de los pájaros o mira el rostro de su esposa o el de su hijo. Si practicamos un método, es que seguimos viviendo dentro de un espacio muy pequeño que el pensamiento ha creado, el cual es el ego, el yo, y necesitamos practicar y progresar. Ese espacio está lleno de conflicto, lleno de sus propios logros y fracasos. Una mente así no puede estar nunca en silencio, haga lo que haga. La meditación es comprender el placer y el deseo, es comprender sin reprimir, sin la verbalización o racionalización intelectual. Es comprender el proceso completo de la conciencia, en el cual vivimos diariamente con toda su confusión y su sufrimiento. Eso es meditación. No hay otra meditación que la meditación de la vida diaria. ¿Cómo actuamos, pensamos o sentimos? Desde esa comprensión surge el silencio. Solo en el silencio puede existir el amor. La cualidad del amor no nace del deseo, del conflicto, ni de todo ese horror y tortura. Surge cuando se comprende el tiempo, el espacio, el deseo y el placer. Solo entonces se ve que el amor no es deseo ni placer. Esa mente inocente puede resolver todos los problemas y todos los retos que encuentre. Se da perfectamente cuenta de todos los problemas del hombre y se vuelve inmensurable. Para una mente así no hay tiempo ni muerte. Para que la mente tenga esa capacidad, uno tiene que terminar con el sufrimiento. Y el fin del sufrimiento es el principio de la sabiduría. La meditación pone fin a la separación.
no por ningún acto de la voluntad o el deseo, ni por la búsqueda de placer en las cosas que no se han saboreado todavía. La meditación no está separada de la vida, es la esencia misma de la vida. La meditación no es algo diferente de la vida cotidiana, no es retirarse a un rincón en una habitación para meditar durante 10 minutos, para luego salir y seguir siendo un carnicero, tan metafóricamente como de hecho. La meditación es una de las cosas más serias. La meditación no es un truco del pensamiento, es ver la inutilidad del pensamiento y la limitación del intelecto. El intelecto y el pensamiento son necesarios en la actividad de todo lo mecánico, pero el intelecto es una percepción parcial del todo y la meditación es ver el todo. El intelecto puede funcionar solo en el campo de lo conocido, por eso la vida se convierte en una rutina monótona, de la cual intentamos escaparnos por medio de sublevaciones y revoluciones, para luego caer de nuevo en otro campo de lo conocido. Esta modificación no es cambio en absoluto, porque es un producto del pensamiento que siempre pertenece a lo viejo. La meditación es desconectarse de lo conocido. Únicamente hay una liberación, la liberación de lo conocido, y la belleza y el amor residen en esta liberación. La meditación es uno de los aspectos más importantes de la vida. No el cómo meditar, ni la meditación según un sistema o la práctica de la meditación, sino más bien lo que la meditación es en sí misma. Si uno mismo con toda seriedad puede descubrir el significado, la necesidad y la importancia de la meditación, entonces descartará todos los sistemas, métodos, gurús, así como todas las demás cosas peculiares que van incluidas en el tipo oriental de meditación. Es muy importante descubrir uno mismo lo que es realmente, no de acuerdo con las teorías, las aseveraciones y experiencias de psicólogos, filósofos y gurús, sino investigando toda la naturaleza y el movimiento de uno mismo, para ver lo que realmente uno es. Parece que seamos incapaces de comprender la enorme importancia de ver lo que somos como un hecho, como si nos estuviéramos viendo psicológicamente en un espejo, y de ese modo producir una transformación en la estructura de uno mismo. Cuando uno de forma radical y profunda produce una transformación o mutación semejante, entonces esa mutación afecta a toda la conciencia del hombre. Este es un hecho incuestionable, una realidad. Por eso es de suma importancia provocar una transformación radical si uno es realmente serio, si uno está preocupado por el mundo tal como es, con toda su tremenda desdicha, confusión e inseguridad, con todas las divisiones religiosas, con sus guerras, gastando sumas enormes para prepararse para la guerra, para matar a la gente en nombre de la nación, etc. Para ver lo que realmente uno es, resulta vital que haya libertad. Liberación de todo el contenido de nuestra conciencia, siendo el contenido de la conciencia todas las cosas acumuladas por el pensamiento. Liberación del contenido de la propia conciencia de los enojos y la brutalidad, del orgullo y la arrogancia. Liberarse de todas estas cosas en las que estamos atrapados es meditación. El mismo ver lo que uno es constituye el principio de la transformación. La meditación implica el fin de toda lucha, de todo conflicto interno y por tanto externo. En realidad no existe lo interno o externo. Es como el mar con su flujo y reflujo. Cuando uno descubre lo que realmente es, se pregunta, ¿es el observador uno mismo, psicológicamente hablando, diferente de lo que observa? Si estoy enojado, soy codicioso, violento.
¿Soy diferente del observado, o sea, del enfado, de la codicia, de la violencia? ¿Soy diferente? Es obvio que no. Cuando estoy enojado no hay un yo que esté enojado, solo hay enojo. Así que el enojo soy yo, el observador es lo observado. La división se elimina por completo. El observador es lo observado y consecuentemente el conflicto termina.